7:35, día de movilizaciones convocadas por algunos sectores sociales, sindicales. Esteban Torres, viceministro de Gobierno, está con nosotros. Gracias, viceministro, por acompañarnos. ¿Tienen alguna información de lo que está ocurriendo? Si es que se está produciendo algo. Vimos algunas imágenes de la provincia del Carchi, noche quema de llantas, cierre momentáneo de vía, pero siguen personas todavía movilizadas. Buenos días, Milton, qué gusto estar acá. Esta va a ser una jornada de protestas, de movilizaciones. Esperamos que eso lo haga de forma democrática, calmada, sin destrucción, sin paralización, porque por supuesto el derecho a protestar también es un derecho humano y legítimo, pero nosotros esperamos que con todo lo que ha hecho el gobierno en estas semanas, una decisión técnica, como ha sido la compensación en virtud de la eliminación de los subsidios, sea entendida por los ecuatorianos e incluso por aquellos que están en las calles. ¿Han entendido los sectores que iban a ser directamente afectados por una eliminación parcial del subsidio? Los taxistas, las camionetas, las tricimotos, etcétera, quienes viven de eso. ¿Qué buscan los otros? Creo que algunos lo ven como una oportunidad política también de manifestarse, de debilitar al gobierno, pero nosotros hemos tomado esta decisión que yo ratifico. Si esto sale como esperamos, constituirá el gran hito político de este gobierno al haber eliminado una deficiencia económica anual que tenía el Estado y pasarla por compensaciones realmente a los que más necesitan, que no es propiamente los transportistas, sino los usuarios del transporte. ¿Se podría revisar esta base que tienen ustedes inicial de beneficiarios de una compensación? Permanentemente se puede ir revisando mes a mes para ir depurando y hacer que la transferencia, la compensación llegue realmente a los que más le necesitan. Y le doy un ejemplo. Dialogaba yo hace 2 días con el presidente de los taxistas a nivel nacional y le manifesté el caso de aquel que tiene no un taxi, sino 5, 6, 7, 8 taxis. Y el propio presidente me dijo que, por ejemplo, esa medida es algo que se puede revisar porque no sería tan justo que un chofer que compró su puesto en un taxi reciba la compensación y trabaja el taxi, a diferencia ya de un empresario del taxismo. Ayer entraban a una reunión del Ministerio de Gobierno los transportistas con alguna expectativa de que podría pasar algo que resulte en contra de un acuerdo con el gobierno, pero salieron tranquilos. Sí, todo ha sido planificado. Yo quiero saludar la actitud democrática de altura de los dirigentes, de los transportistas, también de muchísimas organizaciones sociales, y la reunión del día de ayer, que fue previa a la tercera mesa, la mesa de seguridad, fue producto de un acuerdo que tuvimos en la segunda mesa que se dio el día lunes, en donde también los señores transportistas manifestaron su intención de ser recibidos por los 2 ministros. ¿Qué acuerdos hay con ellos, iniciales? El primero, controles a la informalidad. Son ellos los que están este rato pidiendo controles a la informalidad, porque la informalidad les hace daño a los formales. Y esta medida, la compensación, es un premio a la formalidad. Lo segundo, revisión, por ejemplo, de temas técnicos como la vida útil de ciertas unidades. 2 años más. Ajá. Así es. Conocieron ellos de primera mano los beneficios del acuerdo con China que les permite, por ejemplo, tener productos repuestos incluso hasta unidades con 0% de arancel. Es decir, vamos tratando varios tipos de acuerdos, sabiendo que no son quizás materia principal de la medida tomada por el gobierno, pero es un espacio de apertura que le permite al gobierno dialogar con ellos, así como hemos dialogado con muchos. Y la seguridad en las vías, ese es un pedido que lo hacen ellos quizás en nombre de todos. Así es, y eso es fundamental, especialmente de aquellos que transitan altas horas de la noche o de la madrugada y que se han visto en ciertas rutas, especialmente las que circulan en el anillo de Quevedo y de Los Ríos propiamente, afectadas por la inseguridad. Con ellos vamos a hacer operativos específicos y a tomar acciones para contrarrestar ese tema. Bueno, ¿ven ustedes en estas movilizaciones anunciadas una motivación más política que de reclamo social? Evidentemente siempre hay actores, yo no los quiero nombrar ahora, que ven en este tipo de protestas alguna oportunidad política de cara, por supuesto, a las próximas elecciones. Pero lo importante es que aquellos que realmente en el pasado han tenido alguna capacidad, no solo de paralización, sino incluso que lamentablemente han llegado a la destrucción de ciertas ciudades, no estén participando en estas protestas, y eso es algo que saludamos como gobierno. Vamos al frente político, donde realmente existe una pugna. En las últimas semanas se ha evidenciado estas declaraciones, desmentidos. Hay asambleístas que dicen que usted alucina cuando dice que hay un plan anti-Noboa.
pero se empieza a configurar el juicio político a la canciller y a la ministra del Interior. ¿Esto es parte Sí. del plan Antinovoa, cree usted? Pero por supuesto, esto es parte de un libreto que inició justamente con la aprobación de una enmienda, quitándole toda facultad de veto parcial al presidente de la República en la práctica, y que se ha consolidado con lo que usted ha visto. Pero esa enmienda no fue planteada en esta asamblea, esa enmienda viene desde el 2020. Una enmienda absolutamente antitécnica, con informes donde yo fui Pero lo que le presidente quiero decir es que no de la tiene- comisión completamente desfavorables a que se apruebe, pero que por los tiempos buscaron hacerlo y lo aprobaron. Pero no solo eso, Ya. vea usted todos los hechos que se han ido dando hasta que finalmente ya se aclaró el panorama, y adelantar el juicio a la canciller Sommerfeld, retirando firmas de juicios contra exministros de Lazo, sin duda alguna nos deja claro hacia dónde avanza la Asamblea, aunque nosotros, incluso en un tema tan sensible como ese juicio político, hacemos un llamado a los legisladores, a las bancadas, a la cordura. Este no va a ser un voto, en el caso de que esto llegue a votarse, en contra del gobierno, va a ser un voto en contra de la posición ecuatoriana, porque lo que se busca afectar ahí es justamente el proceso internacional en donde el Ecuador fue demandado y a su vez contrademandó a México. ¿Qué significa entonces servir en bandeja de plata a la cabeza de la canciller, reforzar aquella tesis en contra del Ecuador que se dio por lo que todos conocemos? ¿Hasta dónde quieren llegar? Según ustedes, la asamblea, estos grupos políticos, ¿hasta dónde quieren llegar? Realmente desconocemos, no sabemos si esto tiene un horizonte hasta la inscripción de candidaturas, hasta mayo del 2025. En todo caso, desde el Gobierno Nacional y como viceministro de Gobierno, reitero y ratificamos un llamado a la paz, al diálogo, a los sectores legislativos y a resolver las diferencias que se puedan dar como gente madura. ¿Cómo se dialoga cuando usted sale a dar ruedas de prensa fuertes contra la asamblea, cuando el presidente de la asamblea le responde de manera fuerte? Ahora mismo hay una pugna entre el presidente de la asamblea y la jefa del bloque de ADN. Entonces, es como que están más rotos que cercanos a dialogar. Al gobierno no le ha quedado otra opción más que anticiparse a todas aquellas jugadas en contra del gobierno que, sin duda, y con esas apariciones, se han ido desactivando poco a poco, algunas, no todas. Lo del sábado, por ejemplo, lo de la comisión de la consulta. Por supuesto, Ellos así es. iban realmente Así a es. cambiar. Ustedes tienen información de que la No. comisión iba a cambiar el contenido del proyecto enviado por el presidente. Estaba suspendida la votación. Cuando sale el comunicado del presidente, todo se acelera y evidentemente hay una aprobación conforme a lo que el gobierno había propuesto. Pero déjeme decirle una cosa, si eso no hacía, más bien hemos salvado a los legisladores, porque incumplían el mandato de la Corte y el mandato popular y se exponían posiblemente Pero a ¿por qué sanciones. lo Eso no ha incumplían? sucedido. En ese caso específico ha salido el texto como nosotros creímos que debía No haber iban a salido. incumplir porque nosotros no votamos por un tiempo de penas. Eso lo iba a normar el presidente. Ahora, ellos le acusan al presidente de un populismo penal por este tema. No solamente duplicar las penas para que la justicia sea más justa, digámoslo así, sino tiene que haber una dosimetría, es decir, la proporcionalidad, anticipado por la misma fiscal general cuando fue a la comisión. El proyecto de ley que presenta el presidente de la República tiene una vertiente que pasó todos filtros, el de la consulta popular y el de la Corte Constitucional. Es decir, previamente ya hubo un dictamen respecto de cómo tendría que ir o la constitucionalidad de esas preguntas. ¿Qué tuvo que hacer la Asamblea? Evidentemente, mover un poco ese tipo de las penas y tomar una decisión. Pero no es que se ha incrementado en 50, 60 y 70% las penas, como a muchos nos gustaría, por si acaso, porque hay delitos atroces donde uno diría, quisiera que sea esto cadena perpetua. Pero que sea justo, es decir, Por supuesto, y así ha que terminado no el un proyecto. traficante de armas tenga una pena mayor que el jefe del grupo terrorista, por ejemplo. No, y eso está de acuerdo a lo que está en el proyecto. La dosimetría ha hecho que se incrementen las penas dentro de lo que se podía, como digo, no son 20, 30, 50 años, y esperamos finalmente que la votación en el Pleno esté de acuerdo a la votación en la comisión, porque también podría pasar que encuentran algún argumento ya el día del Pleno para abstenerse o votar en contra. A propósito de decisiones polémicas en la Asamblea Nacional, ¿qué pasa con el caso Villavicencio? Le pregunto esto por el informe que sale, el informe de mayoría de la comisión que fue presentado por un asambleísta de ADN, que dicen que el asesinato de Villavicencio fue parte del tema de la delincuencia que está viviendo el país, no tiene relaciones políticas, cuando el mismo presidente de la República ha condenado este hecho, ha calificado de un crimen político relacionado con el narcotráfico. Evidentemente, un crimen que se cometió contra un político candidato presidencial es un tema político.
lamentamos desde el principio que en la Asamblea se buscó politizar un tema justamente que debía continuar y creo que continúan las investigaciones a nivel penal. Pero evidentemente es un tema político, era un candidato presidencial ¿No desafina político. el informe presentado por un asambleísta de ADN con lo que piensa el gobierno? A ver, lo que aprobó la comisión básicamente fue, tenían dos opciones, de lo que sé, y toman decisión por una de las propuestas presentadas por la Asamblea. No creo que es perfecto, no creo que es 100% correcto, creo que era un tema muy difícil. Yo sostengo que fue un tema político y creo que los ecuatorianos lo entienden. Esta pugna con la Asamblea no le desgasta, usted ha dicho que le desgasta mucho a la Asamblea, que ha bajado 14 puntos. ¿No le desgasta también al gobierno? Creo que les desgasta a todos y a los ecuatorianos no les gusta esto. Compare usted la primera etapa de este gobierno y su relación con la Asamblea con esta segunda etapa. Pero ¿quiénes han provocado esa segunda etapa? Justamente ha venido eso desde la Asamblea, por un tema meramente electoral, por un tema de fortaleza del presidente, si quisiera ser candidato presidencial, pero todos quisiéramos volver a esa primera etapa. Y por eso yo reitero hoy, yo no voy a polemizar con nadie, hemos sido atacados, hemos respondido también, pero hacemos un llamado más bien a regresar a la cordura y a trabajar por los ecuatorianos. Ayer hubo encuestas nuevas, se presentaron anoche. Álvaro Marchante, gerente de Comunicaliza, las hizo parcialmente públicas en el programa de Carlos Vera. Veamos un extracto de lo que dijo. En este momento la aprobación del presidente está en 52%, con un 39% de rechazo. ¿Y la posibilidad de votar por él para que se reelija o lo reelegiría usted o no? En este momento la intención de voto hacia él está en 32 puntos. ¿En cuánto? 32. ¿La intención de voto por él? Voto directo, 32%. ¿Recuerden cuánto estaba la última vez? Sí que ha variado mucho porque también ha habido candidatos distintos. Por ejemplo, ahora no está Jan Topic, no está Jonan Salazar, porque aparentemente no serían candidatos. Entonces sí que eso ha distorsionado. ¿La última vez más o menos cuánto tenía él? Estaba en 36. ¿La anterior a esta? La última vez que medimos intención de voto, sí. Ok. Si bien cifras son importantes, se registra una baja. Se puede decir que es el ejercicio del poder, pero algo más debe haber. Sin duda alguna, pero yo ahí descartaría el tema con la Asamblea. Esto es producto de decisiones difíciles, pero que se han tenido que tomar y que nosotros esperamos que con el debido entendimiento y la reacción positiva de los ecuatorianos se recuperen esos puntos. Me refiero específicamente al tema del IVA, que no es sencillo para nadie, y hoy en el tema también de subsidios, en donde nuestra intención es sostener la estabilidad social, económica del país, sin reacciones que en el pasado han terminado de ser peores que lo propuesto por el gobierno. Pero los números del presidente, que para nosotros son cero, nosotros trabajamos aquí como que no existiera un solo punto de popularidad o de intención de voto, pero al menos de lo que se ve en esas encuestas, que es un voto total, estaríamos hablando de que el voto válido superaría los 40 puntos y su inmediato perseguidor, que es la Revolución Ciudadana, con 20 puntos. 32-22 dijo ayer. Así es, 22 puntos de voto 10 puntos total. Es nada, acuérdese. Como en las elecciones pasadas, la de Lazo, la de Novoa, era al revés. Y todo está por escribirse hasta el mes de febrero, y por eso nosotros somos conscientes de la necesidad de pisar el acelerador en toda la gestión del gobierno como lo estamos haciendo. ¿Solo de acelerar o de rectificar? En lo que haya que rectificar, se ha rectificado. ¿En qué, por ejemplo, deberían rectificar ahora como para evitar que sigan los números cayendo? El tema energético, por ejemplo, fue un tema de borrón y cuenta nueva y rehacer todo, que además ayer ya se ha presentado al país el nuevo ministro de Energía, y son temas que en el camino se van rectificando, mejorando, pero yo rescato sobre todo lo que ha hecho este gobierno desde que asumió el poder en noviembre. Y esto es muy importante, porque veo muchos relatos de ciertos políticos diciendo el tema económico no funciona. Siempre se le mide a cada gobernante por cómo recibe el país y cómo lo tiene hasta el momento o cómo lo deja. Recordemos cómo era el país antes del presidente Novoa en noviembre del 2023, con 4 meses caídos los GATS. Ayer estuvimos inaugurando un mercado en Chibuleo, en donde el BEDE dio más de 2.9 millones de dólares y un agradecimiento de prefectos de Pachacuti, que esto es un detalle muy importante. 3 prefectos de Pachacuti, con alcaldes de la Sierra Centro, con el presidente de la República. Eso es importante porque hubo gestión y hay un panorama que creemos que va a ser positivo en lo que viene. Tengo que terminar y solo quiero una respuesta de 10 segundos. El procurador no se pronunció, el CNE tampoco, se hace cargo. Parece que no le queda más opción al presidente que encargar el poder a la vicepresidenta. Veremos qué pasa ya el momento que llegue el tema de la elección, si él decide ser candidato, por supuesto, y estamos atentos a todo aquello que externamente todavía se discute,
entre ellos un proceso adicional en el contencioso electoral. Y el tema penal. El tema penal que la Asamblea lo paró hasta mayo del 2025 en una decisión que evidentemente fue política porque expediente había, documentos había, simplemente no quisieron revisarlos. Gracias, viceministro. Gracias también. Esteban Torres, viceministro de Gobierno, son las 7:50, hacemos una pausa y regresamos con más noticias.